mensaje es ese, no es lo que parece, no es lo que parece. De la serie Amando lo que Dios ama. Amén. Hermano Carlitos, ¿esta es suya? Va, yo se la voy a pasar aquí. Que lo miro ahí con pena. Dios lo bendiga. Vaya. ¿Ya encontraron Juan capítulo 4? Vamos, iglesia, verso 25. Dígalo conmigo. Dígale, vecino. Vecino, dígale. Oh, vecino. No es lo que parece, dígale. Vaya, pues. Juan capítulo 4, verso 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Padre, recibimos tu palabra con un corazón sencillo y como hacedores de la palabra nos declaramos, Señor, buena tierra para que tu palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones, en el nombre precioso de Jesús. Y todos los que están de acuerdo conmigo dicen amén. Muy bien, aquí conmigo por favor, iglesia. Ustedes seguramente se habrán dado cuenta que es muy fácil juzgar una situación, es muy fácil juzgar a algo o a alguien desde el punto de vista ya quizás un pensamiento o una postura preconcebida. Es muy fácil, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, decimos, y lo voy a decir así porque ese es parte de un prejuicio que tenemos en Guatemala, decimos es salvadoreño. No se juzga una situación inmediatamente, sí o no, ayúdenme. Vamos, sean sinceros. Pero me imagino que, por ejemplo, en Costa Rica cuando dicen es nicaragüense, inmediatamente tienen el mismo prejuicio. Les cuento que así es, porque yo viví en Costa Rica. Entonces, nosotros podemos juzgar una situación porque ya tenemos un prejuicio o ya tenemos un concepto o ya hemos hecho un juicio de valor con anticipación. Es fácil juzgar, pero no siempre es lo que parece. Dígale a su vecino, no siempre es lo que parece. Juan nos muestra una parte muy interesante. La Biblia dice que Jesús y sus discípulos habían hecho una pausa en una ciudad de Samaria llamada Sicar. Y mientras estaban allí, era el mediodía, Jesús los mandó a comprar almuerzo. Pero Jesús se quedó en un pozo, en el pozo de Jacob, esperando a que sus discípulos regresaran de comprar el almuerzo. Interesante es que cuando los discípulos venían de regreso, dígale a su vecino, no es lo que parece. Vamos, dígaselo, no es lo que parece. Cuando los discípulos venían de regreso, vieron a Jesús. Y Juan registra los pensamientos en voz alta de los discípulos. Y los discípulos se le quedan viendo y se codean entre ellos y dicen, mira, dice, mírate a Jesús, dice. Está hablando con una mujer, dice. Y no que tan cansado que estaba, pues. Ahora tiene una comida de la que no nos habló. Está tan cansado, pero no está tan cansado como para no ponerse a hablar con esa mujer, ¿verdad? A nosotros nos mandó urgentemente a comprar almuerzo, pero él bien que le gusta volar lengua con una chava. Dígale a su vecino, no es lo que parece. No es lo que parece. Así que ellos están viendo la situación, ven a Jesús, pero bien conectado con esta señora. Están platicando en el pozo, los discípulos se codean, juzgan y dicen, y no que muy cansado pues, y no que tanto sol. Y están así juzgando la situación, pero le tenían el suficiente respeto como para, dice la Biblia, que ninguno le dijo nada. Pero así es, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que a uno lo saludan y le dicen, Dios te bendiga, siervo amado del Señor? Pero por dentro están pensando otra cosa. Vamos, así no le ha pasado, ¿verdad que le ha pasado? El vecino lo saluda y le dice, vecino, que le vaya bien. Y por dentro dice que lo mate un tren y que lo aplaste bien. ¿Sí o no? Las cosas no siempre son lo que parecen. Así que otra vez dígale a su vecino, no es lo que parece, dígale. Bueno,
pasemos por alto que Jesús está tan conectado con esta mujer, hablando con ella en el pozo. Está bien, tratemos de obviar eso, pero no podemos obviar lo siguiente. ¿Qué hace este rabino judío sentado en un pozo de Sicar, una ciudad de Samaria, hablando con una mujer de tan dudosa reputación? Una mujer que todos saben que ya tuvo 5 maridos y que el sexto con el que ahora vive tampoco es su marido, dice la escritura. Entonces, ¿qué hace un rabino judío sentado ahí? Esa sí no se la perdonamos, porque todo buen rabino judío que se respete a sí mismo jamás se sentaría en un pozo en Samaria y menos a hablar con una mujer de dudosa reputación. Entonces, esa sí no se la perdonamos, ¿verdad? Y entonces comenzamos a preguntarnos, ¿qué hace Jesús allí en ese lugar? Y hay que pensar en esto. La Biblia dice que Jesús quería ir de Judea a Galilea. Pónganme atención acá, por favor, porque cuando ya tengamos nuestra pantalla LED aquí, porque vamos a tener unas 2 pantallas LED de esas gigantes, vamos a tener ahí, van a ver. Pero cuando ya la tengamos, va a aparecer ahí en las pantallas los mapas. Pero por el momento me tienen a mí. Entonces, este punto donde yo estoy parado es Judea, es el sur de Israel. En medio está Samaria y más al norte está Galilea. Quiero que se ubiquen. Galilea, Samaria, Judea. Jesús estaba en Judea y quería ir a Galilea. Así comienza el capítulo 4, los primeros versos. Entonces dice Jesús que le era necesario pasar por Samaria. Ahora, no es, pónganme atención, porque geográficamente le queda en medio y de plano tiene que pasar por ahí. No es eso. Cuando uno lo lee superficialmente piensa que es, ni modo pues, para ir a Lirtra hay que pasar por el túnel de Santa María, dice usted. ¿Verdad que sí? De plano me es necesario pasar por Santa María, dice usted, de Jesús, porque quiero ir a Lirtra. Pero no es así. ¿Saben qué hacían los judíos? Los judíos evitaban pasar por Samaria. Samaria era la ruta más corta, porque el punto más corto es decir, el camino más corto entre 2 puntos es una línea recta, ¿verdad que sí? Entonces Samaria era la ruta más corta, pero ¿sabe qué hacían? Hacían una gran vuelta, dicen los estudiosos, para pasar en la orilla de Samaria y volver a regresar. Es como que usted diga, yo sí, por Santa María de Jesús no paso, ¿entiende? Y vaya a dar una gran vuelta, no sé, hasta allá Antigua, baje por la carretera C14 y vuelva a agarrar a Escuintla y agarre de regreso para Reua, pero con tal de no pasar por ahí. Ahora uno se tiene que preguntar, ¿por qué los judíos y los samaritanos tenían tanta animosidad? Quiero que me pongan atención. En la época de Jeroboam, el que partió el reino, él partió el reino. Este Jeroboam, Israel se dividió en las tribus del norte, eran 10, y las tribus del sur, que eran 2, solo Judá y Benjamín. Por eso los del sur les llamaban judíos y los del norte israelitas, porque eran los de las 10 tribus de Israel. Ojo con esto. Omri, uno de los reyes, compró un monte llamado Semer o Shemer, al cual le puso después Samaria. Y allí sobre ese monte, en la parte norte, construyeron la capital de Israel para aquella época, que era Samaria. Así que los judíos de este lado en el sur, en Judea, y los del norte estuvieron enfrascados en muchas guerras. Usted tiene que leer su Biblia, los libros de los reyes y las crónicas relatan esas guerras. Los asirios conquistaron la parte del norte y se llevaron cautivos a la mayoría de las personas, pero para no dejar despoblado, dejaron israelitas ahí, pero también trajeron asirios y de otras nacionalidades para que no se quedara sola la tierra. Obviamente, cuando usted mezcla etnias distintas y viven todos juntos, se tienen que casar, tienen que tener hijos, ¿ya? Entonces se empezaron a mezclar los que se quedaron de Israel con los extranjeros que venían. Y ustedes ya saben que para los israelitas era prohibido casarse y tener prole con otros de otras nacionalidades. Pero lo hicieron. De esa relación y de esa multiplicación familiar vienen los samaritanos. ¿Están aquí conmigo? Entonces aquí están los judíos que miran a los samaritanos como la raza no pura. Ya son mestizos, ya esos no son puros, esos no son de buen pedigrí. ¿Me explico?
no es tipo A ni pedigrí rosado, sino que marca de su chucho ese Delmer, del mercado. ¿Entiende, va? Entonces, marca, decimos nosotros bromeando, ¿verdad? Entonces, esa era en parte, escuchen bien, la animosidad. Ojo, en parte nada más. Era tan grande la pelea que los judíos decían, un pan entregado por un samaritano, prefiero comer cerdo, que era un animal impuro para los judíos. Prefiero comer chicharrones, decía, que un pan que me entregue un samaritano. Los samaritanos odiaban tanto a los judíos que en la época en que nació Jesús, más o menos en esos años en que nació Jesús, los samaritanos llegaron un día antes de que celebraran los judíos la Pascua y llegaron a tirar huesos de muertos, de personas muertas, en el templo de los judíos, imagínese usted, para contaminarlo. Eso encendió la ira de los judíos. Ahora los judíos de verdad odiaban a los samaritanos y viceversa. Aparte de otras cosas, tenían ya prejuicios hechos. Ahora piense usted ese gran odio, y Jesús cuenta la historia del buen samaritano. Es como contar la historia del buen sanmarquense o del buen sanpedrano. No sé si me explico. Es algo así, es similar. Es así como que, ¿cómo eso no existe? ¿Va? O el abogado honesto, pues. Eso tampoco existe, ¿verdad? El político bueno. El político que nunca miente, ¿va? Es una historia así como que dice, eso es inverosímil, eso no se cree, pues eso no existe. ¿Están aquí conmigo? Entonces Jesús pasa por Samaria no porque tenga que pasar, porque sea inevitable, pasa porque tiene que pasar, quiere pasar, debe pasar, porque tiene una misión para pasar por ahí. Vaya. Entonces el Señor, oigan bien, se sienta en ese pozo. Dígale a su vecino, no todo es lo que parece. Vamos, dígaselo. No todo, dígaselo aún así. Dígaselo, pues, no todo es lo que parece, dígale. No es, vamos, iglesia, no lo escucho, si no voy a seguir diciéndole que lo diga. Eso, pero dígaselo a su vecino, dígale, no es lo que parece, dígale. Vaya. Piensen en esto, pues, piensen en esto, ya para ir aterrizando. ¿Por qué pasar por Samaria si son unos odiosos, paganos, mentirosos, relajeros, engreídos, que no merecen, fuera de los pactos y ajenos a las promesas de Dios? ¿Por qué pasar por Samaria? ¿Por qué mejor no usar la ruta más lejana? Jesús tenía un plan, y escuchen lo que voy a decir. Hay gente que cuando te mira a ti no te incluye en los planes de Dios. Hay gente que cuando te ve como un samaritano. Para ellos tú no tienes ni arte ni parte en las bendiciones de Dios. Y como ellos no te incluyen, piensan que Dios tampoco debería incluirte. Y como ellos no te han perdonado, piensan que Dios tampoco te ha perdonado. Y aún más chistoso, como ellos no te hablan, piensan que Dios tampoco te habla, ¿verdad? Entonces, los pobres judíos de este lado pensaban que Dios no tenía ni quería nada que ver con los samaritanos. Es más, que Dios un día de estos los iba a destruir. Pero su sorpresa fue que como no es lo que parece, yo pensé que Dios estaba en contra de ellos, pero no es lo que parece. Yo pensé que ellos no merecían, pero no es lo que parece. Yo pensé que Dios jamás iba a molestar con ellos, pero no es lo que parece. ¿Están aquí conmigo? ¿Verdad? Entonces viene el Señor y se sienta en este pozo. Aquí hay que hacerse una pregunta. Jesús está allí con una misión importante. Él quiere llevar el evangelio, las buenas noticias, a los samaritanos. Pero uno tiene que hacerse esta pregunta: ¿cómo le entramos a los samaritanos? ¿Cómo podemos, cuál es la llave, cuál es la clave para poder entrar al corazón de toda la ciudad, de todos los samaritanos? Es la misma pregunta que tendríamos que hacernos nosotros. ¿Cómo le entramos al vecindario? ¿Cómo logramos entrar a esa familia que parece tan dura? ¿Cuál será la clave para esta colonia? ¿Cuál será la clave para este condominio? ¿Cuál será la clave para esta zona donde yo vivo? ¿Cuál será la clave para entrarle a Quetzaltenango? Tendríamos que hacernos esa pregunta. Ahora,
Si hubiese sido yo, así se los voy a decir porque como yo no soy Jesús, yo soy muy carnal y muy limitado. Si hubiese sido yo no me voy a sentar a ese pozo. Yo hubiera ido a buscar al rabino más influyente de los samaritanos y lo hubiera retado a un debate público. Y le hubiera dicho, vamos a hacer un debate público, algo de apologética, para que veamos quién tiene la razón y por supuesto quién podría discutir con Jesús al final. ¿Me entiende? Entonces hubiéramos hecho un debate público, juntamos a todos los samaritanos, más o menos como estamos aquí nosotros. Jesús en una silla ahí, el rabino más prestigioso de los samaritanos en otra, y comenzar a debatir las escrituras. Y cuando Jesús le mostrara, porque Él es Jesús, Él es la palabra, Él tiene la sabiduría de Dios, ¿quién le puede enseñar a Él? Y cuando Jesús le mostrara claramente que los samaritanos están equivocados, todo el mundo se voltearía hacia Jesús y diría, sí, que te venga la bim bomba, Jesús, Jesús. Vamos, iglesia. Eso haría yo. Si hubiese sido Jesús, yo hubiera ido a buscar al más influyente religiosamente, al más influyente teológicamente. Yo hubiese ido a buscar al más respetado entre los samaritanos y le hubiera dicho al más respetado, si tú te conviertes, todos estos samaritanos también se convertirán. Pero aquí viene la gracia de Jesús. No es como tú y yo. Va y busca lo que se ha perdido. Va y busca lo menospreciado por los hombres. Va y busca lo que nadie quiere buscar y se sienta en un pozo, no a esperar a un judío rabino, se sienta en un pozo, ni siquiera a esperar a un hombre, se sienta en un pozo a esperar a una mujer de mala reputación, una mujer que tenía que estar ahí a las 12 del mediodía para que nadie la viera y nadie la señalara y nadie la acusara, pero Jesús se sentó allí a esperar a esta mujer. Yo bendigo el nombre del Señor que se sentó a esperarme a mí, aun cuando nadie más hubiese pensado en esperarme. Él te esperó a ti también, Él te esperó a ti, aún cuando otros se desesperaron contra ti. Nosotros los seres humanos decimos, déjenlo, no hace caso. ¿Va que sí? Déjenlo, sopapelo, ya suéltelo, que le dé duro, y ay, que mire qué hace. Nosotros los seres humanos nos desesperamos. Y cuando yo quiero decirte, ya cállate, cállate, que me desesperas, el Señor se sienta pacientemente en un pozo y a través de todas mis tonteras ahí está esperándome, y a través de todas mis locuras y metidas de pata sigue esperándome ahí, y a pesar de mi mala reputación ahí está sentado esperándome, porque tiene algo que darme. Quiere que yo deje de tener sed y que beba del agua de la vida. Hermanos amados, ¿quién hubiera pensado que esta mujer era la llave que abriría toda la ciudad de Samaria? ¿Quién hubiera pensado que esta mujer era la clave? ¿Quién hubiera ido a buscar a esta mujer, la de más dudosa reputación, y decirle, a ti te van a creer todos estos samaritanos? No, hombre, eso no entra en la lógica humana. Por eso veo todo este vecindario y digo, ¿cuántas llaves estarán ahí esperando? Todavía tienen una botella de cerveza en la mano, todavía le están echando a la fumada del crack, todavía están ahí diciendo malas palabras, todavía están oyendo la tesorito, pero son la clave para entrarle a toda esta ciudad y son la clave que Dios va a usar para ganar a Quetzaltenango para Cristo. Nunca menosprecia a la samaritana que ha tenido 5 maridos y el que ahora tiene tampoco es el suyo, porque esa mujer puede ser la clave para entrarle a una ciudad y Dios nos está enviando a nosotros como iglesia a ganar esta ciudad para Cristo. Así que yo digo, ¿cuántas claves habrán aquí alrededor? Que Dios nos ayude a alcanzarlas para su gloria. Usted va a venir y va a ir a visitar gente y se va a parar en la puerta y tal vez usted va a decir, uy, no. Pero uno nunca sabe si esa es la samaritana que Dios está esperando sentado en el pozo. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? ¿Verdad? Es agradable evangelizar con gente que es muy respetuosa y dice, sí, pase adelante, joven, que no sé qué, ay, sí, usted tiene razón, que no sé qué. Es agradable, ¿verdad? Pero cuando se le para uno así, hay uno que tal vez es ateo. Mire, a mí esas babosadas no me interesan, usted. Es una mentira del diablo. Bueno, el diablo tampoco existe. ¿Ah? ¿Me entiende? Cuando se le para gente a uno que no quiere nada, que dice que no cree en Dios, que dice que el papel todo lo aguanta, que se burla de la Biblia, que nos han engañado. Y por dentro uno dice, hijo del diablo, que el Señor lo reprenda.
Pero esas son las samaritanas que Dios va a usar. ¿Cuántos dicen amén? Esas son las que Dios va a usar. Son la clave para entrarle a una ciudad o a una familia. Hay miembros de las familias que están esperando ser alcanzados, que ellos son la clave para alcanzar a toda la familia. Y Dios lo va a usar a usted, lo va a guiar a usted y le va a dar la gracia y el favor para hablar al corazón de esos miembros, de esas familias que parecen inalcanzables. Y estoy seguro que vendrán a los pies de Cristo en el nombre de Jesús. ¿Dice amén? Muy bien. Así que simplemente porque otros no te incluyan no significa que Dios ya te excluyó. Así que simplemente porque otros no tengan planes para ti no significa que Dios ya no tenga planes para tu vida. Dios sigue teniendo planes para ti. ¿Qué tan importante eres tú para Dios? Es tan importante como para que Él se tome la molestia de decir, me es necesario pasar por Samaria, y se tome la molestia de sentarse en un pozo a esperar que tú aparezcas. Así de importante eres. En el sol de mediodía, sentado en un pozo. Les voy a decir algo. Ya estuve allí. Tal vez no era el pozo de Jacob original, pero ya estuve ahí. Con un calor y una temperatura a veces hasta de 64 grados centígrados. Es lo más sofocante. Si aquí con 32 en la costa uno siente, ahora doble las cosas. Es una cosa simplemente espantosa, es sofocante. Se siente como que con una secadora de pelo le están echando esto así en la cara el aire caliente y no se lo puede quitar hasta que entra el aire acondicionado a un edificio. Es espantoso. Y Jesús se sienta ahí a esperar a una mujer. ¿Qué tan importante eres tú? Eres tan importante para Dios que es capaz de sentarse a ese pozo a esperarte hasta que tú aparezcas. Aleluya. Eres muy importante para Dios, nunca lo olvides. Y nunca olvides que cada persona con la que vamos a hablar es importante para Dios. Así que ahí está el Señor sentado. Ahora entienda el trasfondo, entienda el prejuicio de los discípulos, entienda el hablar y el murmurar de los discípulos. ¿Cómo va a ser? Si ni así le habla a las mujeres de Judea. No la miro muy cómoda ahí con esa señora, hombre. ¿Entiende? O sea, los discípulos están, pero dígale a su vecino, no es lo que parece, dígale. Vamos, dígaselo, no es lo que parece. ¿Sí? Quiero que vean la evolución de esta señora. La señora llega, Jesús le dice, mujer, dame de beber. Yo quiero pedirle que establezca puntos en común, lazos en común con las personas. No comience diciéndoles, cuando los vaya a evangelizar, no comience diciéndoles cosas de la iglesia, sino lazos y puntos en común. Es parte, mire, Jesús no le dice, mujer, yo soy el rabino, sino Jesús le dice, señora, regáleme un poco de agua. Entonces, con el acento de Jesús, de judío, la señora lo ve y le dice, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Si judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Ahí comienza, la señora comienza así, peleona, como son algunas mujeres que no quiero ver, pero que tal vez vinieron por ahí, pero bueno. Peleona, ¿verdad? Comienza peleando, comienza peleonera. Que cómo va a ser, que ustedes que no sirven, que mi religión es mejor que la suya, que aquí, que allá, que ustedes no quieren a la virgencita, que no sé qué empieza, ¿verdad que sí? ¿Están aquí conmigo? Ayúdenme, ¿sí o no? Sí, comienza la señora peleando, pero Jesús no cae en la trampa de pelear con ella. Jesús la ve y le dice, mujer, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría del agua de la vida y no tendrías nunca más que venir a sacar agua a este pozo, le dice. Ojo pues, ojo. La señora comienza, mire la evolución de ella, comienza peleando. Después lo llama Señor, pero no Señor como nosotros llamamos a Jesús Señor, sino Señor como, hey Señor, Señor, hay un Señor que vive ahí, ¿me entienden? Un Señor, el título que le damos a cualquier Señor. ¿Quién es ese Señor que va ahí? No es que sea su Señor, ¿verdad? Entonces comienza peleando, después le dice Señor. Después, miren la evolución en la mente de la señora. A medida que avanza la conversación dice, me parece que eres profeta. Ya pasó de ser uno con el cual pelear, a uno que le dice Señor, ya con un poquito más de respeto, a uno que le dice, ahora me parece que eres profeta. Ya no está peleando. Para luego pasar a este nivel de decir, vengan a ver, ¿no será este el Cristo? De pelear a Señor, a profeta, a el Cristo.
¿Qué les parece esa evolución? ¿No tuvo Dios paciencia con nosotros también? ¿Verdad que no siempre pensábamos como pensamos ahora? ¿Verdad que hubo un tiempo en que no pensábamos lo que pensábamos ahora? ¿Verdad que hubo un tiempo atrás en que pensábamos solo en pelear? ¿Sí o no? ¿Cuántos eran más belicosos antes? ¿Cuántos eran más peleoneros antes? ¿Cuántos decían yo soy evangélico pero mi machete no? Mi pistola no se ha convertido. Antes nosotros no siempre pensábamos como pensábamos hoy. Antes pensábamos cualquier oportunidad que tenga me lo robo. Ahora decimos no, porque yo amo a Cristo y esto no es mío y yo voy a honrar a Dios. ¿Verdad que sí? No siempre pensábamos así. Antes cualquier oportunidad que teníamos de hacerle mal a alguien se lo hacíamos. Pero Dios tuvo la paciencia de llevarnos paso a paso. Y no somos perfectos, pero hemos evolucionado para su gloria. Comenzamos peleando, pero ahora decimos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y mi mente ha cambiado, y mi manera de pensar ha cambiado, y mi manera de vivir ha cambiado también. No he llegado, pero no estoy de donde salí. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su vecino, el predicador está más emocionado que tú, dígale. Tú estás muy dormilón, dígale. Así que fue de un nivel a otro nivel. Yo no siempre supe lo que ahora sé. Yo no siempre viví como ahora vivo. Pero lo que ahora vivo, lo vivo en la fe y en la gracia del Hijo de Dios. Porque Él tuvo la paciencia para llevarme paso a paso. Y en su misericordia me tiene aquí. A usted también, ¿verdad? ¿Sí? Yo le agradezco a Dios que cuando estuve mal, que cuando era un ateo, que cuando era un drogadicto, que cuando era un borracho, estoy hablando de todos nosotros. Le agradezco a Dios pues que cuando cada uno de nosotros vivía en pecado, Dios nos tuvo la paciencia de sentarse en el pozo a esperarnos y paso a paso nos fue mostrando quién era Él. Le agradezco a Dios porque no nos desechó, le agradezco porque nos esperó pacientemente y ahora somos de Él y para Él. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Entonces ya para ir aterrizando, lo que era, escuchen bien, el pozo, lo que el pozo era para Israel, es lo que Jesús es para la humanidad. Lo que el pozo era para Israel, es lo que Jesús es para la humanidad. El pozo era el lugar para ir a sacar agua. El problema era que cada vez que ellos llegaban y sacaban agua, esa agua no les quitaba la sed por siempre. Esa agua no les sustentaba eternamente. Tenían que regresar a sacar más y más y más. Te digo algo, hay mucha gente allá afuera que constantemente tiene que ir al mismo pozo. Va al pozo del intelectualismo, va al pozo de la ciencia, va al pozo del humanismo. Otros van al pozo de las drogas, agarran del pozo de las drogas, beben y en ese momento se sienten calidad, ¿verdad que sí? Pero cuando se va el efecto, ¿qué pasa? Ahora hay más sed. Y si no hace algo pronto, tiene que regresar al pozo de las drogas. La gente va al pozo de la pornografía. Y mientras está allí, se siente, wow, qué bonito es esto. Pero después se da cuenta que sigue igualmente sediento. La gente va al pozo de la religión. Va a la religión y se vuelve religioso, pero una vez más se siente con sed, vacío. Y Jesús le dice a la mujer, mujer, estás tomando del pozo que no te va a satisfacer eternamente. Ese pozo, el pozo del dinero, el pozo de la fama, el pozo del egocentrismo, el pozo de los bienes, el pozo de las cosas. Ese pozo te va a dejar con sed una vez más. Y finalmente la mujer entiende y dice, Señor, dame del agua que tú tienes para que no tenga yo que venir una vez más a este pozo. Dice, ¿cuánta gente habrá esperando que tú le digas, Señor, señora, dama, joven, ya no tiene que seguir bebiendo de ese pozo que lo deja con sed? Tiene que venir a la fuente que es Cristo Jesús, para que, digo Jesús, Él dijo que el que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. ¿Cuántos han bebido de esa agua?
¿Cuántos han bebido de esa agua y han encontrado satisfacción y plenitud en Cristo Jesús? Y aunque no tengamos todo lo que económicamente quisiéramos, estamos felices en Cristo Jesús, ¿sí o no? Y aunque no estemos donde quisiéramos estar, quizás en otro lugar, quizás en un lugar más cómodo, estamos agradecidos con Dios porque hemos bebido del agua de la vida que sí sacia. Estamos agradecidos con Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros. No todo es perfecto, pero somos felices en Cristo Jesús porque hemos bebido del agua que realmente sacia. Voy a decirles algo, y espero que ustedes piensen así también. Si yo me muriera hoy, que no estoy planeando en hacerlo, pero si me muriera hoy, yo me moriría feliz, se los comento. Moriría feliz. No moriría es que la vida, no. Yo moriría feliz. Con todos los defectos de la vida, con todas las escaseces, con todo lo que no es y que quisiera que fuera, pero moriría feliz. ¿Sabe por qué? Encontré el camino, la verdad y la vida. Moriría feliz. No llegaría al cielo refunfuñando y quejándome y sí, que por qué, que mire, que me hubiera gustado. No, al final llegaría feliz. Podría decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he corrido la carrera y estoy feliz de haberle servido. Así lo haría. Yo espero que usted también lo haga así. Espero que usted se sienta feliz a pesar de que las circunstancias no son todo lo que uno espera y quisiera, pero que se siente una persona plena y satisfecha en Cristo Jesús. Encontró lo mejor, encontró lo que otros andan buscando. Aquellos creen que en la fama, en el dinero, en la fortuna, en los bienes se van a sentir realizados, y cuando llegan ahí se dan cuenta que siguen vacíos. En cambio usted encontró la fuente de vida que sí sacia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Muy bien. Dígale a su vecino: vecino, no es lo que parece, dígale. Yo pensaba que esta mujer era buena para nada. Yo pensaba que esta mujer solo servía para andar conquistando hombres. Yo pensaba que esta mujer no iba a poder influir ni siquiera en su familia. Yo pensaba que si reunía a los padres y a los hermanos de esta mujer, todos iban a decir: qué vergüenza, no la conocemos, ni me la ponga enfrente porque yo ya la desheredé y ya no la conozco. Yo pensaba que esta mujer era para lo único que servía, pero según Jesús, esta mujer sirve para ganar al mundo de los samaritanos. Esta mujer es el vaso que llevará la palabra, y así dice la Biblia: dejó su cántaro, salió corriendo y llega esta mujer que no tiene voz, ni voto, ni prestigio, ni credenciales, ni teología, ni iglesia, no es evangélica, no tiene un buen ejemplo, vive ahí todas así, aquella que le gusta andar con todos, dice, ya lleva 5, el espíritu de Elizabeth Taylor se le pegó a la pobre, ¿verdad? Porque no sé con cuántos anduvo la pobre Liz Taylor, pero bueno, dice, sí, esta mujer que se ve que no está tranquila con nada, esa mujer, esa es la mujer que Jesús escogió para llevar su palabra, y esa es la mujer que se para frente a los samaritanos y les dice: aquí les habla, porque no es lo que parece. Parezco una mujer que no tiene salvación, pero encontré la salvación. Parezco una mujer que nunca va a estar satisfecha, pero encontré a alguien que sí me satisfizo. Parezco una mujer despreciada y que no tiene esperanza, pero encontré al que ama mi alma. Dijo: no todo es lo que parece, señoras y señores, no todo es lo que parece. No es lo que parece. Parece inservible, pero es útil en el reino de Dios. Parece que no vale nada, pero Dios se atreve a esperar por ella en un pozo. Aleluya. Parece que es ya irremediable corregirla, pero se encontró con Jesucristo. Aleluya. Parece que, ¿cómo es que dicen? Árbol que nace torcido. Dicen ustedes en sus proverbios: ya su rama no endereza, pero con Dios todas las cosas son posibles. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es lo que parece, no es lo que parece. No es lo que parece. Finalmente, esta mujer va y trae a toda Samaria hacia Jesús. Ese día pasó históricamente algo inimaginable. Marquenses y checanos se abrazaron, se besaron, celebraron, pusieron una mesa en medio de ambos territorios y dijeron: a partir de hoy seremos hermanos del alma.
rojos y cremas, venados y chivos. ¿Verdad que sí? Ese día se sentaron y dijeron, esto era impensable. Palestinos y judíos. Se sentaron ese día y llegaron, y escuchen lo que dicen. Llegó toda la ciudad y dice la escritura, y muchos creyeron en él. Es más, le dijeron, quédate aquí con nosotros, no te vayas. Y se quedó 2 días más. ¿Quién lo hubiera pensado? Por una mujer que había tenido 5 y que con el sexto, que ya iba la señora, tampoco era su marido, dice. Porque no es lo que parece. ¿Cuántos dan gracias a Dios? No es lo que parece. Oh, bendito sea el Padre. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que los esperó? Pónganse de pie, pónganse de pie. Quiero oír una aclamación al Señor con su boca, con sus aplausos, y dígale gracias por haberme esperado. Gracias porque no soy lo que parece para muchos. Parecía que yo no tenía esperanza, parecía que era un hipócrita, parecía que nunca iba a cambiar, parecía que era un ladrón, parecía que estaba... Vamos, dele gloria, dígale gracias. Gracias por haberme esperado, gracias por haber tenido paciencia conmigo. Gracias, Señor. Porque no es lo que parece, no es lo que parece. Parecía sin esperanza, parecía perdido ya para siempre. No tiene solución, pero en Cristo siempre hay. Ya no hace caso, pero en Cristo siempre hay una oportunidad. No cambias, pero con Dios todas las cosas son posibles. Mientras cierra sus ojos, mientras le da gracias a Dios en su corazón, mientras ora por sus vecinos, por ese familiar que parece que no va, ese sí ya no, esa persona sí ya no. Mientras ora por su hijo que parece perdido, que nunca va a cambiar. Mientras ora por ese familiar que se burla de usted. Quiero hacer una invitación, porque no es lo que parece. Y quiero hacer una invitación para aquellos de ustedes que hoy quieren reconciliarse o quieren aceptar al Señor, sin importar quién seas tú, sin importar qué pasó, a dónde te fuiste, sin importar dónde estás, sin importar qué tan lejos fuiste, qué tan bajo caíste, sin importar qué fue lo que experimentaste. Dios ha tenido la paciencia de sentarse en el pozo a esperarte. Tiene agua de vida para ti. Y quiero pedirte en el nombre de Jesús que vengas y que recibas del agua de la vida hoy. Que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador, o que te reconcilies con Él esta mañana. ¿Habrá alguien esta mañana? Yo espero aquí un momento por ti. ¿Habrá alguien esta mañana? Y no te preocupes por el que dirán, porque no es lo que parece. La gente podrá pensar una cosa, pero es un asunto entre tú y Dios. Pero el Señor dijo, si me confiesas delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre Celestial. Y esta es la oportunidad de confesar a Jesús delante de los hombres. Y decirle al mundo entero, yo pongo mi confianza en Jesús. Yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que en Él se sacia mi alma. Yo creo que Él me da una nueva oportunidad de vida. Yo creo que Él me perdona, me lava y me limpia y me permite comenzar de nuevo. ¿Habrá alguien así hoy?